En esta ocasión vamos a hablar sobre gravitación. El movimiento producido por la fuerza de gravitación universal es extremadamente importante y tiene muchas aplicaciones. Las cosas se entienden mejor con un ejemplo, por lo que vamos a resolver el problema 2532 del libro Problemas de Física, que está dirigido por Olya Savchenko y editado por la editorial Mir. El enunciado del problema es el siguiente: una nave cósmica de masa m, volando en las inmediaciones de un asteroide, se desvía en un ángulo alfa. El impulso de la nave, inicialmente igual a p sub 0, se convirtió en p. Determínese la masa del asteroide. La respuesta que hay justo debajo del enunciado la he copiado directamente del libro. Los autores del libro siempre proporcionan la respuesta final a todos los problemas, pero nunca la resolución detallada de los mismos. Bueno, pues nosotros vamos a llegar a esta misma respuesta resolviendo detalladamente el problema. Antes de empezar la resolución del problema, voy a hacer un par de comentarios respecto al enunciado. Cuando se nos dice en el enunciado que la nave se desvía en un ángulo alfa, en realidad lo que se desvía es el vector velocidad de la nave, y por consiguiente también el vector cantidad de movimiento de la nave, dado que es proporcional al vector velocidad. Por otro lado, el impulso de la nave es el impulso mecánico de la nave, o lo que es lo mismo, su cantidad de movimiento lineal. Bueno, empecemos a resolver el problema. Llamamos m mayúscula a la masa del asteroide. Vamos a suponer que la nave y el asteroide son masas puntuales. Además, consideramos que las masas de nave y asteroide son del mismo orden de magnitud, por lo que ambos cuerpos modifican la cantidad de movimiento del otro, y no se puede suponer que un cuerpo está fijo en el origen del sistema de referencia y el otro se mueve alrededor de él, como ocurre cuando uno de los cuerpos es muchísimo más masivo que el otro. En este dibujo que estoy mostrando en pantalla se muestra la situación en dos instantes de tiempo diferentes. A la izquierda tenemos la situación en el instante inicial t igual a 0. En este instante la nave cósmica y el asteroide están separados una distancia r0. Sobre ellos actúan sendas fuerzas de atracción gravitatoria. La cantidad de movimiento, cuyo módulo es p sub 0 y es un dato proporcional en el enunciado, he decidido orientarla según el sentido positivo del eje X, la cantidad de movimiento de la nave, porque es una manera de facilitarme las cosas, me facilita las cosas. La cantidad de movimiento del asteroide, que es este vector de aquí, no se menciona en el enunciado. Y bueno, pues yo le he asignado este valor, p sub a 0, la he orientado arbitrariamente en el plano y forma un ángulo beta arbitrario con la horizontal. Un instante posterior, t igual a t sub 1, observamos que tanto asteroide como nave se han desplazado de sus posiciones iniciales por sus respectivas trayectorias. Están separados una distancia r1, sigue actuando sobre ellos obviamente la fuerza de atracción gravitatoria, y ahora la cantidad de movimiento de la nave es este vector de aquí p, cuyo módulo es un dato del problema, y hemos visto que se ha desviado un ángulo alfa respecto al vector cantidad de movimiento que había en el instante t igual a 0 y que está dirigido según el sentido positivo del eje X. En cuanto a la cantidad de movimiento del asteroide, la llamo, es este vector p sub a1 de aquí, y la he orientado arbitrariamente también respecto a la horizontal. Forma un ángulo phi
diferente al que formaba en t igual a 0 con la horizontal, y tiene un módulo diferente al que tenía en t igual a 0. Son dos vectores diferentes. Bueno, recordemos que yo los vectores los escribo en negrita, por lo que, por ejemplo, esta es una magnitud vectorial y esta no lo es. A continuación muestro las expresiones analíticas de las cantidades de movimiento de nave y asteroide para los dos instantes de tiempo mencionados anteriormente, y también muestro la expresión analítica de las fuerzas de atracción gravitatoria entre ambos cuerpos. Esto lo he puesto para dar una solución más completa, pero no vamos a necesitar estas expresiones analíticas en la resolución del problema. Consideramos el sistema formado por la nave y el asteroide como un sistema aislado de dos masas puntuales en el que no actúan fuerzas externas. La única fuerza existente es la fuerza de atracción gravitacional entre ambos cuerpos, que es interna y por consiguiente cumple la ley de acción y reacción, por lo que se cumple que F2 es igual a menos F1, como se puede ver aquí. La masa de este sistema, formado por dos elementos, es constante e igual a la suma de la masa de cada uno de ellos. A continuación planteamos la ecuación de Newton para el movimiento del centro de masas de este sistema de partículas. Esta ecuación es esta de aquí: suma de las fuerzas externas a este sistema de partículas es igual a la masa total del sistema por la aceleración del centro de masas. Recordemos que en la ecuación de Newton que gobierna el movimiento del centro de masas de un sistema de partículas, solo se tienen en cuenta las fuerzas externas a dicho sistema de partículas, porque las fuerzas internas se anulan 2 a 2 por el principio de acción y reacción, como hemos visto aquí. Bueno, pues como el sistema es aislado, resulta que no actúan fuerzas externas sobre él, por lo que el vector fuerza externa es el vector nulo. Por consiguiente, la aceleración del centro de masas también es el vector nulo, y esto significa que el vector velocidad del centro de masas del sistema es un vector constante. Bueno, pues como es constante, calculamos su expresión en t igual a 0, que es esta de aquí, y su expresión en t igual a t sub 1, que es esta de aquí, y dado que es constante no puede variar, por lo tanto igualamos estas dos expresiones y llegamos a esta ecuación de aquí. Esta es una ecuación vectorial que expresa la conservación de la cantidad de movimiento lineal en este sistema, porque la cantidad de movimiento lineal total del sistema en t igual a 0 es igual a la cantidad de movimiento lineal total del sistema en t igual a t sub 1. Y es constante, en realidad, se conserva. Bueno, como la fuerza interna es la de gravedad y deriva de potencial, resulta que se conserva la energía mecánica. Bueno, pues calculemos la energía mecánica al instante t igual a 0, que está compuesta de la energía cinética del asteroide, más la energía cinética de la nave cósmica, más la energía potencial existente entre ambos. Multiplicando y dividiendo por las masas, podemos dejar la expresión de la energía mecánica total del sistema en t igual a 0 en función de los módulos de las cantidades de movimiento de asteroide y nave cósmica. Análogamente, esta sería la expresión de la energía mecánica total en el instante t igual a t sub 1, que es esta de aquí. Como la energía se conserva, igualamos ambas expresiones y obtenemos esta ecuación de aquí. Bueno, pues recopilamos las ecuaciones 4 y 5. Esta es una ecuación vectorial y esta es una ecuación escalar. Esta ecuación vectorial proporciona dos ecuaciones escalares, por lo que en realidad tenemos tres ecuaciones escalares entre estas dos ecuaciones. Pero resulta que hay 7 incógnitas, que son la masa m mayúscula del asteroide,
el módulo de la cantidad de movimiento lineal de asteroide en el instante t igual a 0 y en el instante t igual a t sub 1. La separación entre asteroide y nave en los instantes t igual a 0 y t igual a t sub 1. Y los ángulos que forma el vector cantidad de movimiento del asteroide en los instantes t igual a 0 y t igual a t sub 1, que los podemos ver aquí, este y este. Bueno, pues claramente tenemos muchas más incógnitas que ecuaciones, por lo que es necesario hacer suposiciones adicionales para que la solución esté solo en función de los datos proporcionados en el enunciado del problema. Estas suposiciones son las siguientes. Suponemos que la separación entre las dos partículas es la misma en t igual a 0 y en t igual a t sub 1. Esto significa que r sub 0 es igual a r sub 1. Así eliminamos dos variables que desaparecen de la ecuación 5. Por consiguiente, lo que se ha hecho es medir el valor de las cantidades de movimiento de asteroide y nave en dos instantes de tiempo en los que la distancia entre ambos es la misma. La segunda suposición es que, como no se ha mencionado en el enunciado el valor inicial del módulo de la cantidad de movimiento lineal del asteroide, podemos suponer que el asteroide tiene velocidad inicial nula o despreciable en el instante inicial, en t igual a 0, por lo que el módulo de su cantidad de movimiento lineal en el instante t igual a 0 obviamente también será 0. Bueno, pues al aplicar estas dos suposiciones nos salen estas dos ecuaciones adicionales. Aplicando la ecuación 7 en las ecuaciones 4 y 5 y la 6 en la 5, resulta que llegamos a este sistema de dos ecuaciones, una vectorial y una escalar. De nuevo, la ecuación vectorial nos va a proporcionar dos ecuaciones escalares, por lo que aquí en realidad tenemos tres ecuaciones escalares. Y ahora resulta que también tenemos tres incógnitas, que son la masa del asteroide, la m mayúscula, el módulo del vector cantidad de movimiento lineal del asteroide en el instante t igual a t sub 1 y el ángulo phi que forma el vector cantidad de movimiento lineal del asteroide en el instante t igual a t sub 1 con la horizontal. Bueno, pues podríamos poner las tres ecuaciones escalares y empezar a operar con ellas, pero la forma más eficiente de resolver este sistema de ecuaciones es dejando la ecuación 8 en forma vectorial, y así no tenemos que trabajar explícitamente con la incógnita phi que nos aparece si descomponemos esta ecuación vectorial en sus dos componentes escalares. La solución de este sistema de ecuaciones es realmente sencilla. De la ecuación 8 despejamos el vector p sub a1, multiplicamos ahora escalarmente el vector p sub a1 por sí mismo, obtenemos esta ecuación escalar, y de la ecuación 9 que tenemos aquí despejamos el valor del módulo del vector cantidad de movimiento del asteroide en t igual a t sub 1 al cuadrado. Despejamos p sub a 1 al cuadrado. Bueno, pues resulta que podemos igualar estas dos ecuaciones de aquí. Pues las igualamos, los primeros miembros son iguales, por lo tanto los segundos también, y de aquí despejamos directamente la masa del asteroide, que es esta de aquí. Bueno, pues volvemos a copiar esta ecuación dentro del recuadro, y esta es nuestra respuesta al problema. Ahora tenemos que ver si la respuesta que hemos obtenido es la misma que la que nos habían proporcionado los autores del libro. Veámoslo. M mayúscula es igual a m minúscula por p al cuadrado más p sub 0 al cuadrado menos 2 por p sub 0 por coseno de alfa, y todo esto dividido entre p sub 0 al cuadrado menos p al cuadrado. Vayamos al principio del problema y veamos, comparemos. La
respuesta proporcionada por los autores del libro es m mayúscula es igual a m minúscula por p al cuadrado más p sub 0 al cuadrado menos 2 por p sub 0 por coseno de alfa, y todo esto dividido por p sub 0 al cuadrado menos p al cuadrado. En efecto, la respuesta que nosotros obtuvimos tras resolver en detalle el problema es la misma que la que nos habían proporcionado los autores del libro. Bueno, pues ya hemos resuelto el problema. Ahora, para finalizar, y como siempre hacemos, vamos a repasar unos puntos que han sido importantes en la resolución del problema. Hemos supuesto que la nave y el asteroide son masas puntuales. Esta suposición se realiza cuando el tamaño de los objetos de interés es mucho más pequeño que el de la trayectoria que recorren. Es importante orientar las magnitudes implicadas en el problema de forma que el planteamiento sea lo más fácil posible. En este caso hemos orientado el vector p sub 0 según el sentido positivo del eje x, por lo que p forma un ángulo alfa con el eje x directamente. Hemos considerado que el sistema formado por la nave y el asteroide es un sistema aislado de dos masas puntuales en el que no actúan fuerzas externas. De esta manera se conserva la cantidad de movimiento lineal del sistema. Nos han aparecido más incógnitas que ecuaciones en el planteamiento del problema. Por ello ha sido necesario hacer suposiciones adicionales para que se pueda dar la respuesta final en función solo de los datos proporcionados en el enunciado del problema. Una de las suposiciones más habituales que se suele hacer en estos casos es considerar que la velocidad inicial de uno de los cuerpos del sistema es nula si no se menciona dicha velocidad en el enunciado. Como el módulo de la velocidad inicial del asteroide no se menciona en el enunciado, hemos considerado que dicha velocidad inicial era nula. Bueno, pues hasta aquí la primera sesión que hemos dedicado a la gravitación. Espero que os haya parecido interesante y, dada la extrema importancia de este tema en dinámica, le vamos a dedicar más sesiones. Nos vemos en la próxima sesión.